¿Tú ya te quedas aquí? Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar o a recomenzar con la siguiente sesión. Para los que no habéis estado en el cocedero de ahí arriba, yo soy José Luis Zimmerman, director de Digital, y bueno, tenemos el placer de organizar este evento para vosotros, este día de hoy y el día de mañana. El día de hoy, como sabéis, de puertas abiertas, y el día de mañana lo que es la conferencia, propiamente dicha, lo que es European E-Commerce Conference, que es un evento que llevamos haciendo pues 6 años ya, ¿no? A continuación lo que vais a ver es, bueno, vamos a tener la oportunidad de entrevistar, de charlar, de hablar con dos personas muy relevantes que también estarán mañana en el evento, en la conferencia central. Y, por último, una oportunidad mayor, diría, no por los ponentes, sino porque no va a estar mañana, de escuchar uno de los proyectos pues, más interesantes que ha habido en comercio electrónico en los últimos años, ECC, que viene única y exclusivamente para hablar hoy en este foro. Para ello, para las dos primeras intervenciones, para las entrevistas, contamos con Joshua Novik, que está a mi izquierda. Joshua es el CEO y fundador de Antevenio, una de las principales compañías de marketing online de España, que también es una compañía internacionalizada, que también es una compañía que lleva muchos años en el sector de Internet y que, bueno, tiene un expertise y un bagaje a nivel personal y a nivel profesional muy importante, ¿no? Y por eso le hemos pedido que fuese él quien liderase estas entrevistas. Y que habla inglés. Y que hablas inglés. Sin más, os dejo con Joshua, que es quien va a hablar con estas dos personas y quien va a introducir la sesión, y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, gracias. El primer... Uri. Vale, a pesar que iba a subir. El primer ponente es Uri Levin y él es el presidente cofundador de Waze, que es una compañía israelí que se dedica de alguna forma a solucionar los problemas de los conductores dentro del tráfico a través de un GPS que de alguna forma te explica dónde está el tráfico. Y está hecho a través de una red social. Entonces, con Uri mañana va a presentar un poquito más su compañía. Sin embargo, hoy lo que queremos un poco es preguntarle sobre el ecosistema de Israel y por qué hay tantas compañías, siendo un país tan pequeño, con poco más de 7 millones de habitantes, porque es un país tan exitoso en nuevas tecnologías. Uri. Thank you very much. You know, the most scary thing was seeing the picture over there, which is maybe 3 or 4 years old. And I look much better at the picture than I am in reality. So maybe you should put the picture back there. Okay. Well, again, thanks a lot. We'll move into English. Thanks a lot for coming here today. It's a real pleasure having you. And also it'll be a real pleasure listening to your presentation tomorrow. Maybe you can just very briefly explain, what your company does and what's the, fundamental, basically how it helps people and how it's really, made something a necessity, something social. So, Waze is a social network of drivers that all the drivers are connecting together in real time, and they provide each other with the information about what's going on the roadways and traffic jams and so forth. So essentially, we are creating a new ecosystem that provides the information by the drivers and for the drivers. In Spanish, red social de conductores para conductores. So, it's by the drivers, for the drivers, help us to fight traffic jams. Okay, great. And how many people use the system now, and how many people are actually contributing? So, obviously in anything that is based on network effect, as soon as you reach critical mass, everything changes, the game changes. Today we have 29 million drivers worldwide.
And there are many countries that we have reached critical mass, and in those countries, obviously the service is much better than it is in other places. In Spain, not yet, but definitely on the right path to get there. So we have about 600,000 or 700,000 users here, and it's increasing day after day. That's really impressive numbers. Can you maybe explain a little more about how the company was born and how it was financed initially, and basically what were the kind of the issues when it came to financing at the start, if you had any? So two things. One, in the history of when we started Waze, it was actually started by our CTO, one of the founders. We are three founders. He ran into a situation that the local map provider in Israel didn't allow him to use the map, and he basically said, okay, can I use the crowd to build the map for us? He built the first version of the application that was running on a PDA and enabling the crowd to create the map information for us. So not just traffic, but actually the entire map was created by the community. And then we teamed up and we basically say, let's do that in real time. Let's use the beginning of the smartphones penetration. So at the time it was Nokia E71 and Nokia N95 that were the first smartphones that were available in Israel, and we built the first version on that. Our approach was that if we can use the crowd to build the maps, and at the same time map creation is very complex and it's led by mega billions of dollars companies like Navteq and Tel Atlas at the time, then we have a disruptive opportunity here, and similar to what Wikipedia did to Britannica. And we went fundraising, looking for quite a lot of funds. So initially we raised $12 million in Israel from 3 different VCs. It's always hard. If you are a startup company that you're looking to raise funds, it's always hard. It's always harder than you think it is. It always takes longer. And it took us a long period of time until we raised the initial funds, and then we started running. And when you raised the initial round was 12 million euros or dollars. Dollars. And you raised it. Was it like already a prototype of the product, or it was kind of basically a PowerPoint presentation? So it was a proof of concept in Israel that the community can actually generate the map data. A very funny story from the early days. We were going into partners meeting with one of the VCs, and we expect all the partners to be there, and we know that this is the decision event. And before the event, we figure out where each one of the partners is actually living and made sure that their houses is on the map. And during our presentation, one of them is asking, so what you're telling me is that it's possible that my street or my house is on the map? And we say, maybe, we don't know, right? And obviously we checked that out. It was on the map, and that was the compelling event for that particular venture capitals to put their funds in. We had a working prototype. It's fundamental in the sense that your investors are users as well. So think of them as such, because this is the first way that they're going to make their judgment. How many rounds of financing you went through? So that was the A round. We have done another round in 2009, 2010, and then another one last year that was led by Kleiner Perkins and Horizons from Hong Kong. Did you have any, let's say, government funding or any, grants or loans, or? Was there any? On the first year, we had, so Israel, there is the Chief Scientist Organization in Israel that is supporting, in general, the high-tech industry, but also many startups. And so in the first year, we took some grants from that. Later on, we didn't take any more from that. And I think a lot of us are curious. How come basically explaining that before is, why are there so many successful Israeli technology companies, considering it's such a small country? What's
what's really leading all this innovation? Is it, I mean, obviously I'm sure there are a lot of talented people, but I mean, there must be also something to do with the ecosystem. I mean, what is the ecosystem which makes it, such a successful country in technology? So I think that there are three things in the Israeli ecosystem that makes us so significant in startups. So, there is a Silicon Valley, and in Israel we have Silicon Alley, which is a small scale. But when you're looking at VC funding, for example, then Israel has more funding than many other major countries, so more than Germany or Spain or UK or large countries that could be 10 times larger than Israel. And there are a few things that made Israel so strong in its culture and in the DNA of the people in startups. One of them is the fact that we all serve in the army. And when you are surrounded by enemies, and the army is a place that everyone goes there, and it's a matter of if you're not successful, then you're dead. That's it. Very simple. So survivalship is one thing, and then the other thing that I think is significant is the fact that we are a small place. And small place is much less formal, and if it's less formal, then you can challenge pretty much everything. Nothing that someone says is taken for granted. And, if this is how we do things, then maybe we can find another way to do things. And because of that, the creativity and the strive for survivalship creates a very good infrastructure for, environment for startups to become significant. And the last element is the funding that is widely available in Israel from government funds on one hand, and a lot of VCs that have offices in Israel, not just Israeli VCs, but also large, mainly American, but also some European VCs that have representative or offices in Israel. I mean, and how does the government funding work? I mean, what do you think are the policies which have made basically... I was never able to figure that out. I know that every time that I apply to any sort of funding, and it doesn't matter if it was a startup company or a mid-sized company or a large company, I got funded. So I never was able to figure out the mechanism. I mean, I was actually more asking about, how does it work? I mean, in a sense, is the government funding the VCs? Is it funding directly the companies? So they are directly funding the companies, and in a model that is risk-free for the company. And essentially, if the development is successful, then you pay royalties back to the government. But if the development or the project is not successful, then it's turns out to be a grant, and it reduces the risk level that companies have in different stages of new development. And how do they choose what companies? I guess one of the big issues always with governments is kind of the feeling that maybe they don't have the know-how or understanding to basically decide where they're going to give the funding. I mean, do they do that because they co-invest, or they actually have some really good people who really have an expertise and are able to evaluate where to invest intelligently this money? So I think that in general, they co-invest. So they are not giving funding. They are not providing funding to companies that have no funds, but they provide additional funding on top of that. And they also have very good people there. That's wonderful. Just one last question, because what's your feeling? I mean, from Israel, what's your view of Spain? One, as a market and as an opportunity, and secondly, if you have a feeling of what Spain is in digital? I mean, I don't know if you know Spanish companies, or you have a feeling that it's a country which is very involved in technology, or is it kind of like this feeling like basically two questions in one. So, when you're a small startup out of Israel and you are looking at the rest of the world, and obviously the U.S. market always turns out to be the most significant and lucrative market. And then when you're starting to look at Europe,
at the beginning you see Europe and then you're starting to break that down, and turns out that in many cases Spain is very, very important market for Israeli startups. Maybe it is under-discovered by large companies from the US or that are coming here just after they're going to the UK and Germany and larger markets. And so it's becoming more bigger opportunity, or relatively bigger opportunity for startup companies. And so we see Spain as an important market, and also as perhaps a bridge to go into Latin American markets. And what do you you think it makes any sense for Spanish companies to open in Israel? I mean, you think it's an opportunity for Spanish, for example, startups in Israel, or you think it's a market where we could, find some opportunities? So I think that collaboration-wise, definitely yes. Israel is a small market. There are only 7 million people in Israel. So, if you are already established company here in Spain, and you're looking to increase your market size, then it seems like moving into France or Italy is going to be much more attractive as a market than Israel. But cooperations and opportunities, in particular with technology companies, is probably going to be very significant with Israeli companies. Okay. That's very interesting. Okay, thank you very much, and we really appreciate having you here, and obviously we'll be very interested in listening to you tomorrow. Thank you. Thanks a lot. Okay. As the next person, ya lo pasamos a español, ¿no? Esta segunda parte es problema, empiezas a hablar en inglés y ya te quedas. La segunda persona que vamos a tener hoy es Inmaculada Martínez. Ella es la es una partner en Opus Corporate Finance, que es una empresa que, es un pequeño banco de inversiones que se dedica, una firma de corporate finance que se dedica en asesoramiento a compañías, haciendo mucho en M&A, compra, adquisiciones. También es una persona muy conocida en el sector porque ha sido una emprendedora que ha estado muy vinculada al mundo mobile y ha vendido y fundado varias compañías. Ha estado también en los consejos de varias compañías, entre las cuales, por ejemplo, LG Mobile. Es profesora, es mentora de muchas compañías que son startups y otra vez es un gusto tenerla aquí con nosotros. Ella vive en Inglaterra, tenemos la suerte que habla español, que va a ser más fácil para todos, y nos contará un poco también de su visión, de alguna forma, del mundo de la tecnología visto desde Inglaterra. Va. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Muy bien. Bueno. He traído la falda perfecta para estas sillas de grasshopper chairs. Ah, sí, no, está fenomenal. Especially you. Muy bien. No, pues estás bien, Sí. está bien colocado. Como estamos en el circo. Sí, estamos. Bueno, pues oye, otra vez muchas gracias por estar aquí y sentido. Igual nos quieres hablar un poco, muy brevemente, de tus actividades, de qué estás haciendo ahora, y luego queríamos un poco que nos hablaras del mercado digital de Inglaterra. Sí. Bueno, mucha gente me pregunta, ¿cuándo te fuiste de España a Inglaterra? Y la verdad es que la historia no empieza ahí, ¿no? Porque yo me fui de España en el 88 porque me dieron una beca Fulbright y me fui a Estados Unidos, ¿no? Eso fue hace 1000 años. ¿Y cómo acabé en Inglaterra? Pues lo de siempre. Inglaterra, llegué en el año 94 y estaba trabajando en banca, estaba trabajando en Goldman Sachs. Y nunca me imaginé que iba, primero cómo iba a acabar en un banco, porque yo estudié literatura norteamericana, o sea, esto es psicodélico. Pero me fui de banca y me metí en una teleco justo en el momento que era el bueno, ¿no? Que fue en el año 97. Y en el año 97 no había ni una website en Inglaterra. El famoso EasyJet tenías que llamar, no tenía un website ni nada. Y esta teleco, que era Cable & Wireless,
era un cliente mío en la banca mundial y el hombre se enteró que yo me quería ir del mundo banquero porque no era mi mundo. Y me dice, vente para acá, que acabamos de comprar el cinturón digital de MCI WorldCom. Y de buena primera, esta teleco victoriana, que era más chica que BT, era la dueña del Internet, porque los tíos tenían todas las PTT del Caribe, Hong Kong Tel, Australia, o sea, el cinturón digital daba la vuelta al mundo y no había websites. Entonces él se sentía como que esto tiene que, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Y entonces el tercer salto fue que yo le dije, mira, yo entiendo el mundo de las telecom, pero yo no soy un ingeniero. Y me dice, no te preocupes, te mandamos a la universidad en Coventry. Y una vez a la semana yo iba en el tren a Coventry, una vez al mes, a pasarme una semana allí aprendiendo eso, cosas de teleco, ¿no? Y lo bueno fue que en el año 97 estaban ocurriendo muchas cosas, ¿no? Tú te acuerdas en Silicon Valley, Hotmail, es el principio de todo, ¿no? Y yo tenía carta blanca de irme para allá y sentarme con unos y con los otros y ver qué era eBay y todos los rollos, ¿no? Y entonces, pues, me metí tanto en tecnología que acabé fundando una compañía de software, que era una compañía en Cambridge con muchos matemáticos que habían trabajado en Autonomy, y fuimos una de las primeras compañías en móviles haciendo personalización, o sea, era software puro y duro. Entonces, mi carrera se ha pasado trabajando mucho en mobile, mi última compañía era en Finlandia, la vendimos a Nokia otra vez. Y yo ahora mismo hago muchas cosas, o sea, soy parte de muchos núcleos de inversión en startups como Seed Camp, soy mentora en varias universidades en la transferencia de conocimiento en Imperial College, en UCL. En Inglaterra ahora mismo, o sea, no solo en España, no nos sintamos culpables, o sea, en Inglaterra ahora mismo el gobierno está desesperado porque la nueva economía, que es la digital, salga adelante. Y entonces están haciendo todo lo que se tiene que hacer para que las cosas salgan y en la universidad, las universidades dejen que los estudiantes se saquen el IP y se conviertan en una compañía. Y entonces hago de todo tipo. Ahora, en Opus vendemos muchas compañías, que es de lo que voy a hablar mañana, ¿no? Porque la gente se pasa la vida diciendo, ¿cómo puede hacer fundraising? Y al final la cosa clave es, bueno, ¿cómo creas valor? Porque un día va a llegar alguien y te va a querer comprar, ¿no? ¿Y cuándo pasa eso? ¿Y qué es lo que hay que preparar aquí, ¿no? Entonces, hago 1000 historias. Muy bien. Like a secret agent. Like a secret agent. Sí. Muy bien. Inglaterra es un poco el hub digital, ¿no? de Europa en este momento. Sí. ¿Por qué crees que Inglaterra tiene esa posición en Europa? Vamos a ver. El hub digital solía estar en Suecia, ¿vale? Porque si tú te acuerdas al principio de los 2000, el Pirate Bay y de dónde ha salido Spotify y de dónde ha salido Skype y toda la historia, o sea, en Suecia es la bomba, ¿no? Es un crack los ingenieros. Pero lo que pasa en Inglaterra es donde es más fácil incorporar. No hay notarios. No hay rollos de que tienes que tener 3.000 euros para comprar una empresa, para crear una empresa. O sea, entonces se agiliza tanto y está el dinero. O sea, uno de los grandes servicios del Reino Unido es que todos los bancos están ahí metidos y todos los fondos. Y, o sea, el dinero está... Money makes the world go round, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo empecé en el año 99, para que hagáis una idea, para tú poder tener una oficina... Tú llegabas ahí y te obligaban a firmar un contrato de 5 años. Y yo decía, I'm sorry, que yo no tengo que... Y al final acabé en un sitio horroroso que era el Truman Brewery, en el ahora super fancy Silicon Roundabout, que allí no iban ni las águilas. Y al principio ni pude abrir una cuenta en el banco, porque en teoría en el Reino Unido en el año 99, para tú poder abrir una cuenta, tenías que demostrar que habías estado trading 1 año. Yo decía, great, ¿cómo voy a estar yo trajinando comercialmente si no tengo una cuenta? ¿Cómo va a pagar la gente? ¿En billetes y me lo meto bajo el colchón? Y era muy difícil, no es como ahora. Y creo que las lecciones que nosotros tuvimos en los años 2000, 2001, que nos lo curramos muchísimo, fue lo que ha ayudado a que los emprendedores del 2005, 6, 7, y bueno, los de ahora es que tienen unas facilidades que el que no saca adelante la empresa hay que darle 2 tortas, porque... My God, what else do you need? ¿No? Entonces, ha cambiado mucho porque nos lo trabajamos mucho algunos de nosotros, ¿no? Y hay una gran conexión en todo, ¿no? O sea, en Londres
cada día hay un sarao. A mí me dicen, oye, vas a ir al no sé cuánto tech y al no sé... Y yo digo, ¿tú te crees que yo tengo tiempo de estar todo el día dando pingos, no? Es que hay tanta cosa. El networking se ha llevado a unos niveles extremísimos. Los ingleses, cuando le decías networking, lo odiaba, porque el británico, eso que hacen los americanos de, hi, my name is Joe. Ellos, they cringe. Es un pub, the networking. ¿no? Pub, anytime. Y ahora, oye, lo del nombre aquí, my name is Joe, vamos para adelante, ¿no? Entonces, han cambiado ellos muchos también, ¿eh? Con lo cual quiere decir que aquí también las cosas tienen y deben y van a cambiar, ¿no? Desde tu posición privilegiada, estando ahí en Londres y viendo lo que está pasando en la tecnología, ¿cuáles son las próximas tendencias? ¿Dónde deberíamos dedicarnos? ¿A qué deberíamos dedicarnos? ¿O cuál es the new wave? The new wave. The new wave of internet startups. ¿Para las startups españolas o todo el mundo? Darnos ideas de algo que podemos hacer que sea muy exitoso. Una de las cosas que tú me estabas preguntando antes era, bueno, ¿y los startups españoles qué fama tienen en Inglaterra, ¿no? Cuando ya llegamos, la gente se nos viene diciendo, hey, nice to meet you, o como, ¿quiénes son estos? Pues se conoce muy poco la potencia ingenieril, y es una pena, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, porque mucha gente hace outsourcing a Estonia por los tíos de Skype y que si Eslovenia y toda la... Entonces, todavía la gente no conoce que en España tenemos unos superingenieros que son unos megagenios, ¿vale? Entonces, eso hay que fomentarlo más, ¿vale? Y luego, lo que sí tiene el color España es que las grandes empresas españolas de ciertos sectores tienen mucho poderío. O sea, si ahora mismo tú eres un emprendedor en España y te montas un e-commerce chulo de retail, ¿no? De moda, de vender, lo que sea, como Inditex se ha llevado arrasando el sector retail en Inglaterra, tú llegas diciendo, hi, I'm from Spain y tengo una cosa de retail y la gente tiembla porque saben que es Mango, Zara, el otro. O sea, ahí es donde van a entender que de algo le viene al galgo, ¿no? De rancio bolengo. Y luego, el que sepamos vender de dónde venimos. A mí me da mucha pena, y una de las cosas que voy a hablar mañana, que todo el mundo me llega con business plans de ¿y cuál es tu salida? Bueno, y Google nos va a comprar. Y yo, fantástico. Únete al 1,5 millones de hopefuls ahí que quieren... Pero oye, Google ha comprado cosas en España. O sea, Google la semana pasada compró una startup andaluza, me decía, más contenta yo, y ¿quién habla de esto? Además, un nombre que, mira, me hace una gracia, se llaman Virus Total. ¡Ole! Virus Total y no ha comprado Google. Mira qué chulos somos. ¿Qué hacen en Virus Entonces, Total? oye, cuando vayas a Londres y eres una startup, en vez de decir con vergüenza, tú dices, no, you know, by the way, Google is buying a bunch of things in Spain, they bought a company in Málaga. Venden motos. Vende motos. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. O sea, eso nos explicarás mañana, ¿no? ¿Qué cosa me ha dejado así. De eso no vas a hablar mañana, ¿no? Voy a hablar mañana, sí, una presentación sobre cómo vender motos. Una presentación de cómo vender motos, porque hace mucha falta vender las motos. Pues al principio decían, bueno, tú que trabajas tanto en cosas de fundraising, y yo me hacía mis propios fundraising cuando era CEO. Entonces, claro, fundraising, eso ya es un tema antiguo. El tema interesante es cómo se vende una empresa. Y sobre todo, qué es lo que tienes que crear dentro de la empresa, aparte de un producto y que se venda, ¿vale? Porque si no, dedícate al circo, ¿no? En el price. ¿Qué hay que meter aquí en esta cesta para que alguien como Google viene y me dice, oye, tú, vamos para acá? Entonces, eso es lo que voy a hablar mañana, porque además la gente cree que las salidas se planean como una excursión al campo. No. O sea, tú no sabes cuando de repente lo que has creado, alguien por ahí, dice, jo, eso vamos a comprarlo ahora porque es la bomba lo que han hecho. Y te llaman. Y tú dices, oh my God, Google me ha llamado, ¿y qué hago yo? Entonces, es como lo que decía antes, ¿no? El Homer de los dibujos de Warner, ¿no? Temporada de patos, temporada de conejos. Tú no sabes cuándo la temporada va a empezar.
Entonces siempre tienes que estar listo. Desde el día 1 tienes que estar listo. Entonces de eso hablo mañana. Bueno, oye, la verdad que vamos a tener ganas de oír ya En inglés. tu charla. En inglés, la de mañana. Bueno, pues nada. Entonces hoy nos has hecho un poco la primera parte, ¿no? El show en español. El primer show en español. Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Encantada. Ha sido un gusto tenerte aquí. Y bueno, muy interesante. Bueno, pues nada. Sí. Bueno, y ahora va a haber una charla de Matt Stinchcombe. Bueno, él es el primer empleado de Etsy. Etsy es una compañía, de alguna forma, que es un marketplace de todo lo que son productos hechos a mano, ¿no? O artesanía. Claro, lo explicará él bastante mejor que yo, pero bueno, es una compañía que ya tiene 400 empleados, está ya en varios sitios de Europa y bueno, de alguna forma es la prueba que productos, de alguna forma uno hace años no pensaría que la artesanía y los productos hechos a mano y los artesanos mismos, las personas que están haciendo pequeñas producciones, muchas veces en casa, tendrían una plataforma para venderlo y se ha transformado realmente en un éxito extraordinario. It's a pleasure having you here, and thanks a lot. It's okay. I studied Spanish in high school. I was thinking I would try something, but I don't think I'd get very far. So I'm going to do this in English. So I'm going to tell you guys a little bit about the story of Etsy and a bit about how we think about business in general. So Etsy started about 7 years ago in this neighborhood in Brooklyn, New York. I was living there at the time with a guy named Rob Kalin, who'd end up being the founder of Etsy. But he and I had a screen printing business. We were making T-shirts, and I was trying to make it as a musician. And he was, this is Rob. He was a part-time furniture maker, part-time painter, part-time photographer, and then kind of accidentally stumbled into the web, which happened to a lot of us. I think, like a lot of creative people, it was kind of hard to cobble a living together. And actually, it's actually a pretty amazing story how he got into the web. Our landlord had his office across the street from our apartment, and Rob went there one day to basically tell him that he couldn't pay the rent. So if any of you are creative people, you know that this often happens. And he went in there to talk to the landlord, and on the landlord's desk there was a proposal from a web developer to build a website for a restaurant that our landlord owned. And it was exactly twice the amount of money that Rob owed in rent. And he's like, I'll do that website for half that amount of money. The guy's like, deal. So Rob went out and got an HTML book, having never built a website before, taught himself HTML, and then 3 months later he was the CEO of Etsy. So this is kind of how it happened. He was making these handmade wooden computers, and he built the cases himself. He really did it all, soldered all of the materials inside, and then wanted to sell them online. And since he'd learned how to make websites about a month earlier, he's like, I'm going to make myself a website to sell these computers. But then when he thought about it, we were making T-shirts and trying to sell them. Two of the guys that he met who helped him with that first website he built were animators and selling illustrations. And he's like, well, everyone's making stuff, but there's really not a great place to sell it online. There was eBay, but eBay had a lot of big corporations on it, and it really wasn't suited for people who really cared about the things that they were selling, right? If you're an artist, you want your work well represented. So, without any sort of business plan or idea if it would work, he made Etsy.com. So this was back in 2005. Now there's over 800,000 artists actively using Etsy. We are in, 4 languages, soon Spanish. We've transacted in 150 countries last year, and we're now supporting 31 currencies and really opening up places all around the world. So from the little Brooklyn apartment where we started the site, we've now got 400 employees, mostly still in Brooklyn, but some throughout Europe too. I should mention what is sold on Etsy. So Etsy, there's 3 things that can be sold right now on Etsy. There's handmade goods, vintage goods,
and then art supplies. And that's it for right now. And what's really important is that these things are being sold directly from the people behind them. So it's all about direct connection between maker and buyer. This is an item from Etsy. This is my chart to show how the site's grown. A few figures for you. I think in 2005 we sold maybe a couple $100,000 of stuff, and then the next year it was $7 million, then 27 million, then 97, then 197, then 300, then 500, and this year will be probably another 70% over that. So it's moving in the right direction for sure. We have about 1.5 billion page views a month, 50 million visitors, and 20 million members buying from 800,000 small businesses on the site. But what's really exciting for us, far more than the business piece of this, is that behind every single shop there's a person. And in most cases it's a woman, actually, a woman who's running this small creative business. And this is when our thinking really started to shift around what the company was. I think in the beginning we're like, we're creative people, we're doing this for other artists, this is awesome. But when the site started to grow, we realized we were starting to have real impact on people's lives. And it changed the way that we thought about the site a lot. So this is a picture that someone sent me from a photo booth. It says, "True story, Etsy changed my life." And we began, I'd say really last year, we put on a big conference in Berlin. It was the first Etsy event that we'd ever produced ourselves. We'd travel around the world and we'd meet up with artists everywhere, but we'd never actually produced our own event. And so I was living in Berlin, running all of our European operations for the last 2 years. I just moved back to Brooklyn in May. But when I organized this event, I didn't want it to just be about, here's how you sell on Etsy, let's get started. We started thinking about something bigger, and that something bigger was, this is something that I wrote about what we were trying to do, but it was about thinking about microeconomies and why small local living economies are actually a far more sustainable path for the world. And this really got us thinking that, the real problem with a lot of the challenges that we're facing right now is that there's a very small number of very big things rather than a big number of very small things. And this is how we started thinking about business, that if we can help create all of these little microeconomies, we can actually start to try to do something that's better for the world. So there was a speaker at Hello Etsy named Judy Wicks. She started something called the Business Alliance for Local Living Economies in America. And she said this. I guess you guys can read it, but I won't read it for you. But this, really got me thinking too about Etsy, and how do we actually think about commerce not as just something that makes money, but something that actually can be an agent for positive change, positive social, ecological, economic change. And we completely, I think formalized the way we were always thinking about the company, but we decided to take real steps to actually really be a different kind of company. So we started thinking about Etsy's mission as, how do we reimagine commerce in order to build a more fulfilling and lasting world? So how can business itself be something that actually creates more value than it takes from the world? And we started thinking that, well, we already do that on some level, right? We're a for-profit company. But we give away 96.5% of all the money that we make. Everything's going right back to the people behind these products. And we've managed to be profitable since 2009. We managed to employ 400 people and create a whole bunch of entrepreneurial and social programs that help not only grow our business, but actually return a lot of value to the small businesses behind the company. And that, to me, is an example of a new way of thinking about business. And I really like this idea of business as unusual, right? Because business as usual has caused so many problems. How can you think about business as unusual? What does that actually mean? So for us, it meant, first of all, codifying what our values were, and then really trying to incorporate them into everything that we do in the company. And I thought business as unusual needs new forms of business entities. Has anybody ever heard of a B Corp here? Anyone?
Wow, okay. Well, you should hear about B Corps, because this is a really, really cool, exciting thing that's the construction that's started in the United States. The biggest B Corps are Patagonia. Ben & Jerry's became a B Corp actually last week. Seventh generation, they make cleaning supplies, and Etsy is probably up there too. And basically what it is, it's a third-party validation process that you go through that basically says, you know, you're not an asshole. Like, you do these good things, and you have to prove it, and you have to, you know, always do these good things. So you can't greenwash, you know, or just say like, hey, you know, BP, Beyond Petroleum. But like, well, yeah, you just you know, flooded the Gulf of Mexico. So this is a new kind of corporate designation, and we were really proud to become a B Corp this year. You have to have a score of 80 to become a B Corp, and we got 80.1. So we barely passed, but what it did is it created a framework for us to see where we needed to improve. And that's been really, really wonderful for us. So a lot of the things that we do to, you know, kind of be a different kind of company, an unusual company, is we open community centers in the places where we have offices, and we work with the local community there. We bring them in. We teach them classes. All of them are free. We started something, well, we actually host something called Hacker School, where we teach people how to code. But we're not just people, we're very interested in how do we get more women in engineering. So we created grants for women engineers to apply to this Hacker School that we host at Etsy. And I think last year, before the grants, they had 3 women apply. And this year, with the grants, they had 700 women apply. So, you know, these are little things, but they're steps in the right direction. Every month, we publish all of our business data in our blog, so our community can know what's going on. So we have a policy of just being very transparent with everything that we do. We work with all local vendors. This is something called ECC, where twice a week we have meals for our employees, and everything's local, organic, and seasoned, all that stuff. This is one of our engineers. We have a compost program that we do with a community garden in Brooklyn. This is right here. You can see the Brooklyn Bridge. That's the Manhattan Bridge. What we do is basically we compost everything in our office, and then we bike it down this community garden. We work with them. And this year, just in our office in Brooklyn, we've already composted 4,000 pounds of trash from our employees. That's Jacob. He's our office ecologist, the guy in the middle there. This is the garden. This is growing from Etsy's trash. We have something called Etsy School, where we give company resources and time for employees to teach classes on whatever they want. And then we started that as a pilot both internally, kind of as an idea to allow people in the company to share the gifts that they have that they may not get to employ every day otherwise. But you know, now we're looking to how do we expand this out to the communities where we have offices. So we're working on a pilot program with a public school in Brooklyn to actually offer entrepreneurial training for not the students, but their mothers. Daycare for the young students and entrepreneurial education for the mothers, most of whom are single and living in the projects across the street and have very little economic opportunity. So going back to the, I don't know if you'll be able to read this. I have got a close-up of it in a second. I created something in the company called the Ministry of Unusual Business, which is this kind of like fake Big Brother organization, you know, where we put up posters around the office that the ministry is always watching you and everything like that. But it's all in good fun. The idea, though, is that unusual business is nothing more than the aggregate of everyone's decisions and actions. And if you want to build a truly remarkable kind of company, you need to make sure that, you know, it's inserted into the DNA of everyone in the organization. And so we started coming up with various frameworks for decision making, and found that there are kind of 4 main qualities to making an unusual decision. And so we work to create these frameworks and to educate new employees as they come into the company about how to approach problems. And the idea is that if we all make these decisions that, you know, think not only to cause no harm, but to maximize the benefit for our 4 stakeholders. And we believe that we have 4 stakeholders in our company. That's our investors, you know, our stockholders, our employees, our community, our sellers on the site, our buyers on the site, the communities where we have our offices, and the planet. And so
we basically have to think about each of those stakeholders when we make decisions in the company. So I don't know if you can read that. Yeah, I think it's legible. So this is something that we've come up with that we are trying to bake into everything that we do. So, the goal for the company and for what actually I do at the company, which is to kind of think about the values and the vision of the company, is to actually make myself totally obsolete, like my own planned obsolescence. So I hope that, in 3 years, this idea of unusual business is just usual business, not just at Etsy, but, for anyone that we work with. The other thing that we do with all of this stuff is share it publicly. So as we create, say, frameworks for picking vendors, we'll email those to people or put them on our website. So anyone else who wants to do this stuff can do it too. We've got a goal this year to help to try to get 100 Etsy businesses to become B corporations too. So we're going to set up a grant to actually help them pay the fees and go through the analysis of that. So I wanted to leave some time just for general questions. I'm sure you probably have just questions about like the e-commerce part of Etsy. We can talk about that. We can talk about any of this. But really, I don't generally hold anything back. So if there's anything you want to know about, I'm happy to answer it. Thanks. Any questions? How do we get the money? Good question. Who pays us? The sellers pay us. So we charge 20 cents to list an item for 4 months. When that item sells, we take 3.5% commission from that sale. We have one other significant source of revenue, which is we've built an internal advertising program on the platform. So artists can buy keywords, kind of like Google search, but internal. We don't have any third-party advertising on the site. We've also built our own payments product, so we can, we basically have our own internal version of PayPal. Why the name? I've never not been asked that. I was hoping someone was going to ask that. I always have a really unsatisfying answer too, and I'm going to give that to you right now. It was really funny. Rob came up with the name, and I was suggesting really awful names. And I didn't like Etsy at all. I thought it sounded really kind of cutesy, and now there's Foodsy, Gidsy. There's all these C sites. I feel like we started that. But the idea was to have a name that didn't come preloaded with a lot of meaning. Because what I like about Etsy, and this is the idea of the marketplace we make together, we don't sell anything, right? We're just a platform. So if all of the vendors decided they only wanted to sell lumberjack dolls, then we'd be a marketplace for lumberjack dolls. So Etsy is really just defined by whatever the community decides that it is. And so Etsy just means whatever it is. Is that annoying? Sorry. Any other questions? How do you get a seller on your marketplace? How do you sign on to be a seller? Yep, very simple. We don't actually do any sort of aesthetic judgment of what can be sold or who can sell on the site. As long as you're within our policies, anyone can set up a shop. Our policies right now say that the item has to be handmade by you. You can't be reselling it. Or it has to be vintage, which is we define as 20 years or older, or it has to be art supplies. To sign up, you need a valid credit card or PayPal and an email address. And it's that easy. You go, it's free to set up an account, and a digital camera or something to take pictures with. Good question. I don't know if you heard it. It was how did you get a critical mass? In 4 words? We focused a lot on bringing the sellers first. There's always that chicken and the egg thing with the marketplace. But we were really coming out of this community of makers, and there was a very strong pre-existing, what they kind of called like indie craft scene in America. And they really needed something like this too. We didn't necessarily associate we're part of this indie craft thing. We were just this kind of
creative entrepreneurs. And so we went into those places first, where they were, and we focused a lot on building relationships with those sellers and building trust there. And so, hey, take a chance on us. It was free for the first couple months, and then we said, then it's going to be 20 cents. And we grow by the platform, by giving people the means and the desire to bring more people to their shops, right? So the desire, I feel like we inspire by creating a brand that's transparent and honest and standing for something larger than just making money. But the tools are the tools that we give people to market their shops, and we create a lot of those for people to get their products off of Etsy. We focus a lot on bringing buyers to the site, right? That's probably the most important thing you can do once you have some buyers there is help them sell stuff. Then they'll be interested in staying and promoting and growing the site. But it's been very much a word-of-mouth business. 96.5% of the gross merchandise sales. So we only take, what I was trying to say is that we only take a 3.5% commission. Who are your competitors? Good question. I think that I could say like eBay or something, but they're so much larger than we are. It's they should watch out, but no. It's a different thing. I think it's the real competitors are probably Facebook, Square, like all of these things together, which are just tools for people that will become tools for people to run their own businesses. And I think that we need to make sure that people can run Etsy anywhere, not just on Etsy. I feel like the days of just having a website where you drive people to that web, to buy and sell there are old or fleeting, And so now we need to make sure that, Etsy's working online, offline. We have a mobile app that's been downloaded around 2.5 million times. We have mobile payments now. So really the bridge to the online world and the offline world is, I think getting very blurry. You don't really have that anymore. So as far as competitors, I feel like it's, when you think about Square processing payments, it's just the next step for them to have a marketplace, or Facebook, allowing people to sell directly to their friends and fans via Facebook. So, of course, we have local competitors in various international markets. But we're focusing really just on building the best thing that we can build and not worrying too much about that. So could your competitors be your future partners? I think so. I think that's the best way to think about competitors, especially as we broaden what Etsy is, right, beyond a marketplace. If you think of Etsy as a platform for small creative businesses, then any one of our competitors could use any one of our services, payments, inventory management, tax accounting, whatever it may be. So yes, I think so. Not yet. I mean, you mean like the shipping of goods. That's a big hurdle to overcome. I definitely see a future world that's very focused on local, that's focused on digital distribution of goods, that's focused on services. And then, of course, people are still going to want physical products shipped all around. I get really excited thinking about new methods of production, like 3D printing, or, because there's real people behind Etsy, and a screen printer in Brooklyn has the same skills as a screen printer in Barcelona. Could they email a file to that person and print it locally? So I think that there's really interesting things that you can do, especially when, there's carbon taxes on things, or fossil fuels are scarce or prohibitively expensive. Right now, we do partner with like Deutsche Post and Royal Mail and the U.S. Postal Service, but we want to look to try to find solutions where we can actually help people with that, because that is a big hurdle, especially if you're selling into the EU from the United States or someplace. When I was living in Berlin, I spent, probably like an hour every couple of weeks going out to the customs office way out in the West and like waiting for hours to pay them like $2 on something. It was really frustrating. So there's some hurdles there for sure. Fair. Platform always the same? So as we move to new markets, is the platform always the same? Is that what you're asking? Generally speaking, yes. The idea,
our approach to internationalization was that, it's a single global product made relevant to people anywhere. So we'll be launching in Spanish in the next couple of months. We focus a lot on working with artists in a local community. That's why we have local teams in the places, in the countries that we support. So, I think that the relationships you have with the community are different in every place. And, I learned a lot of tough lessons moving to Europe and internationalizing Etsy. And, I remember going to Finland, and I was like, wow, yeah, this is awesome, Etsy! I was like all excited, and people were like, looked like I just killed their mothers, and I just didn't know that was like a Finnish temperament, that you have to respect and everything. So that's, of course, a generalization, but, I think cultural sensitivity is very important. As far as the product goes, of course, there are some variations. Germany, everything's done locally via bank transfer. There's various payment needs depending on where you are. But the core idea is the same. First of all, congratulations for your project. Here. Where are you? Left. Hi. I think I've got an interesting product to sell, what steps should I follow? Well, I think the first thing is, just don't be afraid to fail and go out and try that. Even if you make something that you don't think is interesting, I promise you someone out there does think it's interesting. You'd be amazed at the stuff that sells on Etsy. Now, assuming you do have a universally interesting product, which I'm sure you do, I think the first step would be to really take great photographs of that product. There's a lot of tutorials. We have a whole seller education resource area where you can learn about product photography. That would be the first step. And then, the other step I'd say would be to meet other sellers in the community. We have something called Etsy teams. There's about 280,000 members of Etsy teams around the world. They're groups of sellers that come together around a shared artistic interest or a location. There is a Spanish Etsy team that are, distributed across Spain. And they're a great resource just to bounce ideas off of people, to get advice, or just to learn business tips from. Thank you. Thanks. Do you promise any guarantee to the buyer? Yep. So we do have a whole buyer-seller resolution area. We do have with our payments, we have guarantees, right? If something goes processed through Etsy payments, if it goes through PayPal, then they have their own separate way of dealing with things. Generally speaking, we try to have the buyer and the seller resolve the issue together. Since we're not actually selling anything, it's kind of like if you go to a farmer's market and you get a bad pear, do you get mad at the person who rented the booth to the farmer? Like, you would probably first try to go to that farmer, but if there's no recourse there, then we do help, and we do try to make sure. I think that there's also a feedback system. So you have some, warnings if the seller has a bad reputation or something like that. Anything else? Country. I'm sorry, could you repeat that, please? Sorry, yeah. Hello. When is it that you decide to open an office in a certain country? And do you have an office in Spain? Not yet. So I'm not. I moved back in May, and I no longer run all of the international. So it's not my choice anymore. I'd like to open one in Spain. It's beautiful here. We look, of course, first where we have traction in the marketplace already. Spain is not an insignificant market for us. It's not huge yet, but it's picking up. So what we'll focus on usually doing is starting with a small team, like 2 or 3 people, to organize community events, focus on press and PR in a given market, and just kind of start to try to build the seller community there. And then we'll scale up services as we need. But all of our engineering happens in Brooklyn. So all of the international engineering still happens from America.
but they work with the local representatives there. So I don't know when we're going to come to Spain, but I hope we do. Thank you. Thanks. I was wondering, what was the main challenge here, over here? Right. Same direction as before. Oh, okay, hi. So what was the Sorry. main challenge for you to set up international operations, or like the example of Finland? What did you find most difficult, main difference between America and Europe? There are a lot of, there were a lot of small difficulties, nothing that was, so hard. I mean, I'd say entrenched kind of clone competitors who had a head start. That was a challenge in Germany, is a challenge in Germany. I think just being dependent on PayPal was a challenge in a lot of markets where there wasn't high saturation of PayPal. Shipping is a big challenge. There was a whole, we started, our first international office was in Berlin. And so, there was a lot of kind of annoying tax stuff with Germany that we didn't really understand. We had to pay lots of lawyers and accountants, and all of my emails had a footer like this long on it with all this legal information because it was Germany. So there are little things like that that we didn't account for, we didn't really know, we just kind of learned. So, I think the biggest challenge for me was just being patient. Because you come to, when you come from America, you often are like, all right, we're going to get it done today, we got to go do this. And if you pay someone enough money, you'll have broadband internet, in an hour. But in Germany, it's like, yeah, we'll see about that in the next couple of months or something like that. So that was I remember arriving in Germany, and the first thing I was like, okay, internet, I got to get internet. So that was the first thing. That's where we started. I'm probably out of time. Okay. Thank you very much, Matt. Thank you very much for coming. Thanks all. Ahora viene la parte, pues, una de las áreas que más ilusión nos hace a la asociación, que es la de apoyar y promover el emprendimiento, las startups, con un concurso que llevamos haciendo 3 años, en donde las diferentes empresas van a pasar por delante de vosotros y en 3 minutos van a contar su proyecto, van a poner en valor sus ideas para que un jurado y vosotros mismos, que os explicaré la temática, lo podáis valorar. Adelante, vídeo. Are you kidding? So stop being 13 regular dames, doorway to better things. DuPont registry lanes, G-Unit, no games. My life is on a tour bus, I know it's hard to love a man. Birth certificate is the cover of a magazine. Usually businessy, but in the hood of things. We have a good time, well, when no bullets are exchanged. But you got joined again. Aplicación Spotlinker, no sé cuántos de vosotros lo habéis hecho. Tenéis la opción de valorar los diferentes proyectos que vais a ver hoy. La valoración del 1 al 5. Hay una sala, la sala CICE, y allí podéis encontrar por grupos de 3 a estos proyectos y una aplicación para poder, ya os digo, seleccionar del 1 al 5 ahorrar el otro 50%. Muy importante, son 10 proyectos, 10 personas con ilusión que han puesto todo su empeño en esto. Es importante que os toméis esto, por supuesto, con seriedad. Pero no hay ningún premio económico detrás. El único premio que tienen, los 2 únicos premios que tienen es el ganador de hoy presentará mañana en el marco de ECC con el resto de proyectos internacionales que presentamos.
Entonces, es una cuestión de dar visibilidad, de dar una una ventana a todos estos emprendedores, y eso es lo que queremos hacer desde Digital y desde ECC. Entonces, yo iré dando paso uno a uno a estos emprendedores, hasta un total de 10. Tienen 3 minutos para poner en valor sus proyectos, para contarlo. Si pasan esos 3 minutos, automáticamente el sonido se bajará. No significa que lo hayan hecho mal, sino simplemente que han agotado su tiempo y automáticamente vendrá otro escenario. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar por orden. Yo tengo el primero de los... No sé si están ya preparados. El primero de los proyectos es Ride State. Y tu turno. Muy buenas tardes a todos. Soy Santiago Casado y vengo a presentaros Ride State. Necesito para pasar las diapositivas. Pues espera. Si no es complicado. Volvemos a empezar. Vale, gracias. Ya has perdido 10 segundos. Vale, gracias. ¿Cuál? No me quites. Time. Bueno, vengo a presentaros Ride State, o lo que es lo mismo, nuestro plan para conquistar el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos 4 pilares fundamentales. En primer lugar, la geolocalización. Y para poder geolocalizarnos necesitamos dispositivos GPS que la verdad que la gran mayoría de los que estamos aquí seguro que tenemos en nuestros smartphones. Este es nuestro segundo pilar. En tercer lugar, queremos conquistar el mundo, pero lo queremos conquistar de manera diferente, de manera divertida. Y para eso tenemos la gamificación, las dinámicas de juego. Y en cuarto lugar, nuestro gran aliado, la bicicleta. Queremos conquistar el mundo y tenemos estos 4 pilares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con Ride State. Ride State es una plataforma web y aplicación móvil geolocalizada para los amantes de la bicicleta y para los ciclistas. ¿Por qué hago esta diferenciación? Ciclistas que suben el Mortirolo, Lagos de Covadonga, o amantes de la bicicleta que cogen su bicicleta para ir a trabajar, ya sea en Madrid o en Nueva York. ¿Cómo funciona Ride State? Es muy sencillo. Cogemos nuestro móvil, nuestra aplicación, iniciamos Ride State y mientras vamos montando en bicicleta se nos van dando todos los datos, la duración, la distancia, la velocidad, las calorías y, por supuesto, el recorrido que estamos haciendo en Google Maps. Cuando acabamos de montar en bicicleta, esa información se vuelca automáticamente en la plataforma web y la podemos ver cuando queramos. Por supuesto, en Ride State la podemos compartir con todos aquellos locos con los que montamos en bicicleta o con todos nuestros amigos que conozcamos a través de las redes sociales. Pero la realidad es que ya hay bastantes aplicaciones que hacen esto, y además son aplicaciones de éxito con millones de usuarios. ¿Por qué somos diferentes? Ride State es un juego en el que el mundo está dividido en muchos territorios. Por ejemplo, en España hay 8.000 municipios. Para que cada uno de esos municipios forme parte de Ride State, un ciclista con Ride State tiene que pasar por él, y ese va a ser el conquistador de ese municipio. Yo voy a luchar por ser el conquistador de Segovia, y habrá un señor o una señora que luchen por ser los conquistadores de Roma o de Nueva York. Pero aquí no acaba, aquí empieza todo. Por cada territorio, el ciclista, la persona que coge la bici, que más veces salga, será el juez. El que mejor media, el capo. Pero eso sí, el que tenga más kilómetros va a ser el gobernador. Perdón. 2 cosas. Para que sepáis el mercado, que puede parecer pequeño, para que sepáis el mercado al que nos estamos dirigiendo, 2 informaciones. En el primer lugar, por cada coche que vemos en la calle, por cada coche que se fabrica en el mundo, se fabrican 3 bicicletas. Y en segundo lugar, en España, solo en España, con lo pequeñitos que somos, hay 2.600 clubes y más de 9 millones de personas cogen la bicicleta por lo menos, al menos, una vez a la semana. Antes de marcharme, quisiera plantearos una pregunta y haceros una propuesta. La pregunta, ¿queréis conquistar el mundo con la bicicleta? Y la propuesta, si os ha gustado la presentación, si os ha gustado el proyecto, seguro que conocéis a gente que monta en bicicleta. Quedaros esta pregunta y hacérsela. La respuesta, Ride State. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente proyecto, por favor, Infantium. Te dejo la silla. Sí, muchas gracias por la silla. Bueno, lo primero que quería decir es que lo siento si me pongo a toser en plena presentación, pero es que tengo un poco de bronquitis, por eso he pedido la silla para hacer la presentación en plan Eugenio, pero bueno. Bueno, básicamente, seguro que muchos de vosotros os acordáis cuando en 2007 Apple presentó su primera versión del iPhone, este aparatito de aquí. En aquel entonces muy pocas personas se imaginaban que sería generador de un mercado multibillonario con B de aplicaciones y sobre todo que serían los niños los principales protagonistas. Además es un mercado, el de educación, que está valorado en $1 trillón con T, que es americano pero no está nada mal. Por lo tanto, para nosotros cuando surgió la idea de crear Infantium era hacer algo que fuera diferente a lo que había en el mercado en aquel momento, que eran aplicaciones que son básicamente
básicamente una mezcla de entretenimiento y también educación. Y además muchas de ellas lo que hacen es automatizar procesos ya existentes. Es decir, en vez de jugar al puzzle tradicional, lo que haces es jugar en una tablet. Por lo tanto, para nosotros la idea principal era ¿por qué el mismo juego, si dos personas aprenden de diferente manera y sobre todo dos niños diferentes aprenden de diferente manera, porque el juego y la aplicación tiene que ser la misma para ellos? Por lo tanto, Infantium surge de esta idea, es una plataforma de desarrollo cognitivo que actúa en los primeros años, es decir, para niños de 0 a 6 años, y lo que permite es acelerar la adquisición de competencias en las áreas de lógica, de matemáticas, de representación mental y de lenguajes. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil. Infantium lo que permite es personalizar la educación gracias al análisis que hacemos en la nube de datos relativos a cuáles son las estrategias de resolución que utilizan los niños en cada momento para hacer los juegos. Es decir, que el juego lo que permite, en función de estas respuestas, es crear itinerarios o rutas de aprendizaje. Es decir, individualizamos en función del nivel y del rendimiento de cada niño y además obtenemos información en tiempo real. Y todo ello se realiza gracias a la tecnología adaptativa de aprendizaje, que además es la que están utilizando actualmente algunas de las startups más dinámicas y la que están recibiendo más inversión en Estados Unidos, como Newton o como Dreambox, que lo que permite es individualizar el proceso, potenciar al máximo el aprendizaje en función de las capacidades individuales de cada niño, que esto es lo importante. Y además también permite potenciar al máximo el desarrollo cognitivo del niño. El proyecto en un principio surgió con una colaboración entre la Universidad Autónoma de Barcelona, con el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, que además son los que definen los diferentes indicadores que se evalúan en la nube en tiempo real. También con el Ayuntamiento de Lleida, con las diferentes guarderías donde hemos estado testeando las aplicaciones y que nos han dado los primeros resultados antes de lanzar al mercado, y también con la Fundación Antoni Camprudi de Psicología Evolutiva. Y además, por supuesto, nos gustaría resaltar nuestra alianza estratégica con Microsoft, que nos ha apoyado desde el principio, nos ha permitido estar en su lanzamiento mundial. De hecho, somos la primera startup y la única española que estará en este lanzamiento y bueno, que nos ha permitido pues ser una compañía BizPark y BizPark Plus, de los pocos miembros en Europa. Así que, bueno, ya sabéis, para acabar, simplemente si tenéis niños, hijos, sobrinos menores de 6 años, pues pasad por nuestra plataforma y cuando lancemos, pues eso, seguro que os gustaría, seguro que les servirá. Gracias. Toser no ha tosido. Pestañear yo creo que tampoco. El siguiente proyecto es Control ID. Control ID, estamos en inglés o en... Vale, pues lo primero, buenas tardes. Me llamo David Pedroche y os vengo a presentar Controlar. Controlar nace de la experiencia profesional de más de 8 años de los 3 socios fundadores. Lo que queremos hacer es hacer herramientas de control y análisis publicitario. La pregunta del millón es si esto da pasta. Para ello nosotros lo que hemos cogido es coger a los principales competidores y ver qué volumen de inversión tiene. Casi todos pasan de la decena de millón de dólares. Vale, la pregunta es, ¿nos muestras los más grandes? Tú puedes jugar en primera. Para ello lo que quiero utilizar es el dato de que hace 5 años no existía ninguna de estas compañías y hasta hace 3 solo había una de ellas, lo cual nos indica que es un mercado bastante inmaduro y que es posible que podamos entrar. ¿Cómo vamos a entrar a este mercado? Con nuestras ventajas competitivas. Una de ellas es el precio. Nuestros competidores lo que hacen es analizar cada uno de los anuncios que lanzan los anunciantes, mientras que nosotros lo que hacemos es un estudio de una muestra. La ventaja que nosotros tenemos es que una vez que hemos realizado ese estudio se lo podemos vender a todos nuestros clientes y no tenemos que hacer un estudio por cada uno de los clientes. Y esto hace que seamos competitivos en precio. Otra ventaja, la independencia. Somos totalmente independientes del proceso de la publicidad interactiva. Esto lo que nos permite es que no causamos ningún tipo de molestia ni ningún tipo de retraso en las campañas. También, otra de las cosas importantes es que tenemos usos alternativos a nuestra competencia, puesto que nosotros no necesitamos ningún dato del cliente, nuestra tecnología la pueden utilizar para hacer incluso análisis de competencia. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos una serie de URLs que queremos investigar y hacemos navegación automática. En cada navegación lo que hacemos es capturar un screenshot y todas las piezas y la información que tienen esas piezas. En nuestra herramienta clasificamos toda esta información recogida y a partir de ahí generamos un sistema de alerta y un sistema de informes que entregamos a nuestros clientes. Toda esta tecnología ahora mismo la estamos enfocando hacia nuestro nuevo producto que es Controlar Blacklist. Lo que hace Controlar Blacklist es
hacer el estudio de la presencia publicitaria online de los anunciantes en sitios que son contrarios a su responsabilidad social empresarial. Con esto lo que hacemos es trasladar todo lo que es el mundo de la responsabilidad social corporativa al control de los medios publicitarios que se compran. Nuestro proyecto no solo decimos nosotros que es bueno, sino ha sido elegido por la Comunidad Europea como uno de los principales proyectos a la hora de destacar la responsabilidad social, puesto que hemos implementado esta solución para importar toda la responsabilidad social a la compra de medios. Y nos ha metido en el proyecto de Enterprise 2020, que lo que trata es de dar ejemplos de empresas socialmente responsables que sean un poco los líderes de lo que se quiere marcar en Europa en el año 2020. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. El siguiente proyecto es Edenes, cuando puedas. Hola, pues Edenes lo que te permite es compartir cualquier producto que veáis en una tienda, en cualquier tienda online, con la persona que tú elijas y todo de forma totalmente privada. Pero antes de seguir hablando de nuestra página, os voy a hacer una confesión. Odio ir de tienda. Me gusta comprar online, pero el poco tiempo libre que tengo, no me gusta estar corriendo con bolsas de una tienda a otra, tenéis que esperar para probarme algo y encima termino comprándome una camiseta que cuando la he visto por primera vez la llevan 4 personas más. Por eso lo que yo prefiero es comprar online. Porque lo puedo hacer con la tranquilidad de estar en mi sofá, con mi bata manta, puedo comprar en cualquier tienda online que haya, puedo encontrar cosas muchísimo más originales y encima me lo mandan a casa. Es perfecto, pero tiene un pero. El pero es que a mí antes de comprar algo me gusta pues consultarlo pues con mi hermano, con mi novia, con un amigo, y la forma de hacerlo ahora en las redes sociales, la verdad es que no me gusta. ¿Por qué? Porque jamás lo voy a compartir en Facebook, no quiero que mis amigos piensen que soy un friki. Yo prefiero hacerlo de forma privada. Y entonces llevo 10 años haciendo lo mismo. Y esto es copiando y pegando el link de la tienda en un email. Vosotros hacéis también lo mismo y lo que es más absurdo es que nos mandamos correos electrónicos a nosotros mismos. ¿En serio en 2012 es la mejor forma de hacerlo? Nosotros pensamos que no. Y por eso tenemos Edenes. Con Edenes, si tú estás visitando una tienda online y ves algo que te gusta o que quieres compartir, simplemente pulsa ese botón que veis ahí que nosotros hemos desarrollado y aparecerá una barra con todos tus contactos. Estos contactos puede ser un amigo o un grupo de amigos, como tenéis en WhatsApp. Y lo único que tenéis que hacer es arrastrar el producto a esa persona. Después, cuando volváis a nuestra página web, podréis ver cada una de esas conversaciones privadas, donde veréis los productos que habéis enviado, los productos que os han enviado, podréis tener conversaciones con vuestros amigos y además es una forma divertida de conocer nuevas tiendas. Pero no solo eso, porque nosotros también conocemos el perfil del usuario como consumidor. Por cada producto que guarda sabemos qué marcas le gustan, qué tipo de producto, qué precio está dispuesto a pagar y con eso tenemos una oferta muy interesante para las marcas que se asocien con nosotros. Cada vez que un usuario entra en nuestra página web va a haber recomendaciones de productos similares a sus intereses. Entonces, si una marca se asocia, nosotros la pregunta es muy simple. ¿Cuál es vuestro target? ¿Cuál es el perfil de usuario que queréis que vea vuestros productos? Y a esos usuarios les mandaremos vuestros productos. La idea es que puedan conoceros, que puedan visitar vuestra página web y que podáis aumentar las ventas. Y no solo eso, sino que puedan compartirlo dentro de nuestra plataforma para así darlo a conocer a sus amigos. Con todo esto, somos uno de los equipos ganadores de Guaira Barcelona. Estamos actualmente trabajando en su oficina. Llevamos 6 meses en este proyecto. Actualmente estamos en fase de prueba y esperamos salir antes de la campaña de Navidades, que seguro que nos echa una mano para los regalos. Y tenemos la suerte de que, aunque la página todavía no es pública, estamos empezando a reunirnos con marcas y comparte la misma visión que tenemos nosotros en nuestra página, mostrar esos productos de una forma grande, de una forma elegante y con un diseño muy cuidado, algo que no hacen otras redes sociales. Aquí tenéis nuestros datos de contacto y si estáis interesados, pues será un placer hablar con vosotros. Muchas gracias. Siguiente proyecto, BOB. Bueno, hola, mi nombre es Jorge y os voy a contar mi proyecto que se llama BOB. Para evitar malentendidos, antes de que me lo digáis vosotros, os lo voy a decir yo. BOB es una chorrada, ¿vale? Es una chorrada, pero es una chorrada con la que he ganado Youth, el programa de emprendedores de la Fundación Banesto en 2011, aquí en Madrid. Es una chorrada que han utilizado más de 45.000 personas, que ha sido trending topic en Twitter y además de la que se han hecho eco los principales medios de comunicación. ¿En qué consiste BOB? ¿Qué es esto?
¿Cuántas veces en el metro, en el autobús, en un local tomando algo o simplemente por la calle no habéis visto a una persona y de repente habéis dicho, uy, no hace falta que sea un flechazo, simplemente os llama la atención y esa situación se desvanece porque te bajas del metro, porque te vas del local, porque os cruzáis y te quedas triste porque no puedes decir nada a esa persona? No puedes, o por lo menos no podías, porque ahora al día siguiente tienes BOV. ¿Cómo funciona? Lo primero que tienes que hacer es elegir dónde has visto a esa persona. Eliges el país, eliges la ciudad y eliges el sitio. Y luego, a través de un asistente muy sencillito, tienes que hacer dos avatares, dos dibujos. Uno de cómo eres tú y otro de cómo recuerdas a esa persona. Por ejemplo, yo tengo un poquito de flequillo, los ojos marrones, llevo una camiseta negra, me deja un poquito de barba, unos pantalones vaqueros, unas zapatillas negras. Este sería yo en BOV y lo he hecho en 20 segundos. Con estos dos avatares y con la ubicación, el texto y un pequeño texto y la fecha y la hora, hacemos lo que nosotros llamamos una escena BOV, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, que hoy aquí una chica morena con los ojos verdes, con una camiseta azul, con unas botas negras, ha visto un chaval con el pelito rizado, castaño, que también lleva una camiseta negra, una videoconsola en la mano. Pues bien, esta chica al día siguiente ha entrado en BOV, ha hecho sus avatares, la fecha, la hora, la ubicación y ha hecho una escena. ¿Qué es lo que pasa? Que ella no puede pretender que vaya a entrar en BOV a buscarse, porque somos unos nuevecitos. Entonces, lo bueno que tiene esto y la clave de todo esto es que lo puede compartir a través de las redes sociales. Por ejemplo, ella ha decidido compartirlo en Facebook y de repente sus 200 amigos, 8 o 10, han dicho, oye, qué curioso esto, tal, lo voy a compartir. Uno de ellos yo, por ejemplo. Y resulta que una amiga mía ha dicho, vaya, pues yo creo que mi amigo iba a ir a esto, es un poco friki, lleva siempre la videoconsola en la mano, se lo voy a preguntar, voy a ver si es él. Se lo ha dicho, ha resultado que sí que es él y él ha decidido entrar en BOV, escribirla y, entre otras cosas, decirle la clave que es, sí, quiero verte otra vez. Y lo que pasa después, pues ya que os lo cuenten ellos y eso. Y esto es BOV, espero que os haya gustado y si en algún caso queréis saber más, pues podéis poneros en contacto conmigo. Bueno, llegamos al Ecuador, han sido 5 proyectos, os quedan 5 más. Antes de continuar, simplemente, creo que lo han comentado algunos de los proyectos, dar las gracias a las 5 instituciones que gracias a ellos tenemos a esta gente aquí, que son First Tuesday, que son Youth de Fundación Banesto, Seed Rocket, Guaira, ISDI, creo que y Tetuán Valley. ¿Vale? Gracias a ellos tenemos a estos proyectos hoy aquí presentando sus ideas. Muy especialmente, no sé si está por aquí, quisiera agradecer a First Tuesday y a Carlos Blanco porque es quien nos enseñó a hacer esto. Y nada más, continuamos con el siguiente proyecto que es Atuendo. Hi, I'm going to do this in English if you don't mind. So, I'm David from Atuendo, and I'm here to talk about fashion boutiques. So, how sexy is that, talking about fashion boutiques? But actually, for me, it's pretty embarrassing, okay? Because at Atuendo, we're 5 engineers. And engineers, you know, having a calculator on your pocket is like a sign of elegance. We wear the same shirt all week long. Today, I look smart, but it's by accident. So, we guys working on technology, and we do this in order to increase and boost sales of fashion boutique owners. So, who are our customers? This guy right here, lonely, in the cold, that's a fashion boutique owner. Typically, the guy is wealthy. He's been earning money, tons of money for years. Why? Because he has exclusive agreements with cool brands that sell their products on their own, and because he has a unique expertise. The guy knows his customers by heart. So this guy, he's a bit concerned because his environment is in a turmoil. He's seen other industries like music, books, you know, shaking, and he sees that in his business, the brands are selling directly to his customers online, and that hurts because that kills his business. And that's where we kick in, right? We're here to help this guy. So the guy is here on the left. He knows fashion, which I don't know, and he knows how to sell, which I'm not good at. But he wants to reach larger audiences, and he wants to try to go global instead of local. And so we've built this kind of virtual bridge for the guy. Our bridge has 2 pillars. The first one is we take whatever he has and we put it online. We do everything on his behalf. He doesn't have to do anything. So we digitize his content, his catalog, right there. We handle the payments, we handle the shipments, we do everything. And by that, we just increase his sales. And the guy typically should be happy. The second thing that we do for him, we
get inside his store, and on his desk, we put an iPad with an application. Why? Because this application has cool features, so he can talk to his customers. And this application typically allows him to have a unique, an awesome, a memorable user experience for his customers. And nothing makes those guys more happy than you telling him, I'm going to drive people to your door. That makes them a killing. So far, we have 23 boutiques in Madrid, 23 high-end boutiques, expensive items that they sell. And we're based both in Madrid and Paris. I'm responsible for Paris, and that's the step we're taking now. So as you can see, we're pretty in love with the product we do. We're pretty excited by what we have. We think we have a cool thing. And we like to think big. So I hope you liked it. Just go and check out Window. Thank you. El turno ahora es para Guber. Buenas. Mirad a vuestro alrededor. En el día de hoy y mañana vamos a ver un montón de ideas que están transformando el mundo. Entonces, sabemos que el mundo como lo conocemos va a cambiar. Por ello, la educación de hoy debe preparar a los hombres del futuro. Nosotros estamos trabajando en Guber, la plataforma educativa que quiere dinamizar la escuela y adaptarla a los avances del siglo XXI, y Guber Bookstore, la librería online para comprar libros de texto de un golpe. Soy Juan Sánchez Bordona, arquitecto, emprendedor, ganador de Just Valladolid, el proyecto impulsado por la Fundación Banesto. En los últimos años ha apostado fuertemente por la educación, dotando a los centros de equipos informáticos, que no son eficaces por no contar con las herramientas necesarias. En Guber pensamos que el camino más difícil ya ha sido recorrido y la sociedad demanda una revolución disruptiva. Además, estudiando el mercado del aprendizaje online, un sector que, como sabréis, se está moviendo mucho, pero todos se mueven por el mismo sitio. No son más que un listado de textos en PDF. Si haces lo mismo que 25, serás tan prescindible como todos ellos. Por eso nos dimos cuenta de que teníamos que poner el foco en las nuevas formas de aprender, con la inteligencia social, emocional y colaborativa. La plataforma está viva y Guber ya no son solo ejercicios online. Es también un gestor del aula, una red social segura para profesores, alumnos y padres o un espacio de actividades colaborativas. En definitiva, un nuevo escenario para jóvenes dinámicos y motivados. Debemos saber que la conversión tecnológica ha comenzado y nuestro objetivo es posicionarnos en el mercado. Para ello, contamos con un equipo puntero en el desarrollo de redes sociales temáticas y vamos a arrancar con 150 colegios, medio punto del volumen nacional, sumado a que cada vez más museos e iniciativas sociales se unen a nuestra plataforma. Y no nos quedamos aquí, además buscamos internacionalizarnos. Pero ahora os preguntaréis, ¿quién paga esta fiesta? Como nos decía nuestro mentor de la Fundación Banesto. Pues nosotros partimos de 3 pilares principales, que eran las alianzas estratégicas, los servicios pro y la publicidad blanca educativa, pero ahora hemos pivotado hacia el e-commerce con el lanzamiento de Guber Bookstore, la librería online para comprar libros de texto de un golpe, en la que contamos con las bases de datos de los libros que se necesitan por colegios. Esto significa que los padres seleccionan el centro, el curso, y nosotros automatizamos el proceso para que lo reciban en casa. Bueno, ahora os animo a que os embarquéis en esta aventura, entréis en guber.es y participéis en la nueva experiencia educativa que consigue despertar el interés por aprender. Muchas gracias. Nosotras.com. Que no tengo. Que no. Hola, buenas tardes. Soy Sara Werner, CEO de nosotras.com. Bien, todos sabemos la diferencia que hay entre hombres y mujeres. El problema es que yo no sé por qué no lo hemos llevado al mundo de los negocios. Y voy a poner un ejemplo muy fácil para que todos lo entendamos. Para las mujeres, para los hombres, nada es eso, nada. Pero hay como nos lo preguntéis a nosotras y os contestemos que no nos pasa nada. La hemos liado. Es lo peor que una mujer te pueda decir. Dicho esto, aprovecho que os tengo hoy todos juntos, señores de e-commerce. Quería decirles que tanto a mí como a las de mi género nos tienen hartas. ¿Qué hacen mandándonos un email a las 6 de la mañana? ¿Hola? Tenemos vida propia. A las 6 de la mañana creo que lo que estoy haciendo es limpiarme la cara. No me apetece comprar, me gusta comprar, pero a esa hora no. ¿Y por qué no hacen más que mandarme planes para familias si no tengo hijos? Y no hay más que verme.
creo que no me interesa mucho la Black & Decker. Esta especial sensibilidad femenina la hemos captado. Será que somos mujeres. Y de aquí nació nosotras.com. ¿Y qué es nosotras.com? Pues asesórate, compra y disfruta. Asesórate. Llevamos años siendo referentes en el sector femenino en el mundo online, con artículos, reportajes y asesorando y aconsejando a 1,5 millones de usuarias únicas que pasan todos los meses por nuestro site. Compra. Dentro de muy poco lanzamos nuestro primer e-commerce donde vamos a dar solución a las necesidades de compra de todas las mujeres. Y en un solo site, facilitándonos la vida, ya era hora. Y por supuesto, disfruta. Nosotras.com es un club donde tienes beneficios, eventos, talleres, descuentos exclusivos y 100% gratuitos para nuestras usuarias. ¿Qué es nosotras.com para las marcas? Pues es un espacio donde por fin vender sus productos sin devaluar su marca y de manera directa y sobre todo con un valor añadido. ¿Qué deciros más de nosotras.com? Pues que nosotras.com somos más de 400.000 usuarias en redes sociales, que crecemos a un ritmo de 1.000 seguidoras diarias, que medios como El Mundo o, por ejemplo, Yodona ya se están haciendo eco de lo que está pasando en nosotras.com. Así que solo me falta deciros que a todas las mujeres que estáis hoy en la sala os invito a que forméis parte de nosotras.com y empecéis a disfrutar de una plataforma 100% femenina y dirigida a mujeres. Y a los hombres os invito también a que paséis, para que la próxima vez que escuchéis que no me pasa nada, sepáis cómo tenéis que responder. Muchas gracias. Penúltimo, M-Sound. Hola, buenas tardes a todos. Soy Ramón, CEO de M-Sound. Y bueno, yo no sé si a vosotros os pasa como a mí. A mí realmente lo que más me emociona en la música es cuando la vivo en directo, cuando realmente siento la sensación del directo, porque para escuchar música grabada tenemos muchas plataformas y tenemos muchos sitios, pero lo que realmente despierta la emoción en la música es cuando la vivimos en directo. Y además hoy me gustaría compartir un sueño con vosotros, un sueño que tengo desde hace muchísimo tiempo, y es poder interactuar con los artistas, poder interactuar con el contenido de los artistas. Bueno, pues me alegra deciros que el sueño ya lo he cumplido. Hola amigos, somos Naguefi y... ¡Estamos en! Hola amigos, somos Naguefi y... Estoy en M. ¡Estamos en! Hola, yo estoy en M. Nosotros también estamos en M. Hola, soy Pau Donés de Carne de Palo. Yo también estoy en M. Hola, soy Pau Donés de Carne de Palo. Una webcam, un escenario y ya tenemos con una webcam. La idea es de y ya tenemos concierto. Así de fácil. La idea es de este nuevo portal ofrece conciertos en directo por internet. Este nuevo portal, el streaming te lleva la música de tus grupos favoritos. El streaming te lleva la música de tus grupos favoritos a tu propia casa. Se llama Event Music Experience. Internet se ha convertido en la plataforma de la difundidos a través de la red. Al tiempo que se oyen las canciones, se puede chatear con los componentes. Sentado como si estuviera en el salón de su casa, cómodo, descalzo y con su guitarra en la mano. Plataforma, en M-Sound, realmente trabajamos en eso, trabajamos en que los artistas puedan desarrollar sus experiencias en directo, su contenido en directo, interactuando con los usuarios. Ahí realmente es donde tenemos el reto y lo que estamos avanzando día a día. Avanzando en modelos de negocio, avanzando en modelos de negocio que están basados en el sponsoring, en el e-commerce, de la interacción de los artistas y en modelos de pay-per-view. Realmente nosotros entendemos que el negocio de la música tiene que evolucionar y que está evolucionando y que la fuerza del directo va en ese sentido. El equipo está compuesto por gente que viene del mundo discográfico, el mundo del gaming y bueno, ¿qué deciros? Nosotros estamos en M. Hemos visto que estos artistas también están en M.
Y, bueno, esperemos que vosotros en poco tiempo también estéis en M. Muchas gracias. Y por último, tú aparte. Hola, soy Javier Chamizo, uno de los impulsores del proyecto Tú Apart. Y sí, lo reconozco, he usado las webs de dating y estoy convencido de que muchos de vosotros también lo habéis hecho. Pero lo cierto es que es un poco aburrido. Lo único que puedes hacer cuando estás en estas redes es escribir mensajes a discreción con la vaga esperanza de que alguien te conteste. Y esto en realidad en nuestro entorno se conoce de una forma, es spam. Además es que está muy mal visto, o sea, socialmente está muy mal visto. Yo no se lo decía a mis amigos. Yo si me preguntaban en algún momento cómo había conocido a una chica, pues yo decía tomando un café, en la biblioteca, nadando. Al final me fui quedando sin ideas. Y no nos equivoquemos. Además aquí todos, absolutamente todos, mentimos. Mentimos. Y o sea, dices, soy alto, soy guapo, tengo los ojos azules y, por cierto, tengo un Ferrari. Yo siempre, cuando miro este tipo de redes, me doy cuenta de que realmente nosotros conocemos a gente de una forma muy distinta. Lo habitual para nosotros no es conocer gente como si estuviésemos en Gandia Shore. O sea, lo habitual, yo creo, que es conocer gente a través de los amigos. ¿Quién no ha llegado alguna vez y ha pensado que dos amigos suyos tenían que conocerse? ¿Quién no ha pedido o le han pedido presentar a un amigo? Además, si estás en un entorno de amistad, ¿por qué no dejar que sean ellos los que te presenten? Los que digan lo maravillosa persona que eres. Sería mucho más sincero. Os quiero presentar Tú Apart, The Friendship Discovery Site, que se centra en 3 ejes. La confianza. Nosotros queremos que todo quede entre amigos. Por eso, solo tú, tus amigos y los amigos de tus amigos pueden comunicarse. Colaboración. Porque ¿quién te conoce mejor que tus amigos? Vamos a dejar que sea precisamente la colaboración entre todos tus amigos los que den una visión mucho más realista, mucho más sincera y mucho más divertida de quién eres realmente. Y por último, por supuesto, el descubrimiento, porque es que 6 grados son demasiado. Nosotros creemos, firmemente creemos, que la gente más sorprendente está mucho más cerca de lo que creemos. Y desde Tú Apart queremos ayudar para que eso se consiga. En realidad, lo que queremos hacer con todo esto es, sobre todo, dinamizar la comunicación y la conexión de las personas, centrándonos en lo que creo que es lo realmente importante, el círculo social. Nuestro objetivo es muy simple, conectar el mundo a través de los amigos y que al final todos estemos, como mucho, 2 degrees apart. Muchas gracias. Ahora voy a pedir, por favor, a los miembros del jurado que entreguen sus hojas a Ana, que está allí recogiéndolas. Y lo que voy a pedir, mientras la dinámica se da, que va a ser, pues no sé, 10 minutos hasta que lo podamos decidir, aquí se ha acabado. Sí me gustaría invitar a los emprendedores a subir al escenario para que al menos todos reciban nuestro aplauso, porque bueno, han sido 3 minutos intensos, 3 minutos de lo que os podéis imaginar que es muy difícil contra un proyecto. Les hemos sometido a esta presión y creo que merece la pena. Muchísimas gracias. Y ya os podéis bajar cuando termine. Y ahora simplemente unos minutos de relax hasta que consigamos poner en orden los números y veamos quién es el ganador. Un poquito de música y vemos esto.
Ya tenemos ganador. Antes de nada, recordaros una cosa que se me olvidó decir antes. Los dos primeros, el ganador, lógicamente, mañana tendrá la oportunidad de presentar su proyecto en ECC, pero los dos primeros, gracias a ESADE, que es un patrocinador nuestro, disponen de una beca del 50% en el máster en Digital Business que organiza esta escuela. El proyecto ganador es EDENES, que no sé si está por aquí. Ya, no tienes que decir nada, muy bien, la foto. Y el segundo es M-Sound, ¿vale? Entonces, EDENES mañana tendrá la oportunidad de presentar en ECC creo que es en el primer track, el último track de la mañana, y podrás contar, no tendrás 3 minutos, tendrás algo más. Sí. Así que felicidades y felicidades a todos igualmente, ¿eh? Muchas gracias. Aquí acaba hoy. Todos los que mañana venís a ECC, pues ya sabéis que tenéis que registraros, los que no lo estéis, aprovechad ahora y comenzaremos bueno, pues abrimos a las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Muy bien.